También la guitarra de Joan Manuel Serrat. Nos acompaña en esta segunda media hora de nuestro programa Daniel Frangí, es el titular de la Defensoría del Pueblo de la ciudad de Río Cuarto. Antes que nada, Daniel, gracias por estar aquí con nosotros. Pero muy buenas tardes, noches, como decimos nosotros a esta altura del año. Todavía es buenas tardes, noche, está oscuro afuera. Sí. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Daniel, ya estuviste con nosotros hace un tiempo presentando, más o menos comentando cómo había sido la primera parte de tu gestión. ¿Cómo marcha hoy la Defensoría? Bueno, ya, digamos, rutinizadas algunas sí, tareas, calculo. más acomodados, cumpliendo en gran parte lo que fue la planificación de nuestro primer año de gestión. Yo creo que comenté acá cuando estuve anteriormente que le íbamos a poner una impronta de un trabajo a demanda, que le decíamos nosotros, el primer año mientras el equipo se acomodaba y terminábamos de dar el perfil que esperábamos de Defensoría, íbamos a trabajar esencialmente con los casos que llegaran a la Defensoría. Tenemos un plan ambicioso para el año que viene que hemos denominado punto D, que va a ser la Defensoría saliendo a la calle, pero para no distraernos de la pregunta tuya, nos pusimos en este objetivo. Y la sorpresa ha sido, que los temas que llegan a la Defensoría empiezan a convertirse o son un termómetro bastante parecido a lo que uno después recibe o escucha como demandas sociales. Así que, muy... Por ejemplo, ¿cuál sería bueno, hoy por el tema? ejemplo, uno de los temas que más nos llamó la atención fue cuando planteamos en la mesa de seguridad de Río Cuarto el tema de las ciberestafas, y al tiempo en una encuesta que la municipalidad hizo con respecto a la percepción de los delitos, y surgía como la tercera preocupación de los índices delictivos. Otra cuestión que estamos viendo en estos días, se empieza a profundizar, es el pedido de refinanciación de deuda de las entidades financieras. Claramente está empezando a haber un problema en las familias para poder cubrir las deudas, mayoritariamente con tarjeta, pero también con créditos personales. También hemos notado un incremento de los reclamos en materia de salud, de las prestaciones que tienen que cubrir las prepagas y las obras sociales, en especial vinculada a la discapacidad, pero en general todas vemos que hay algunas dilaciones en las autorizaciones. Con respecto a los reclamos que fuimos recibiendo en materia del transporte público de pasajeros, nosotros a partir de lo que tuvimos recibiendo hicimos un estudio sobre la situación de las paradas de colectivo. Y bueno, entre esto y el trabajo que han hecho los distintos bloques en el Poder Legislativo, más el Poder Ejecutivo de la ciudad, se llegó a este proyecto de paradas seguras. Y también notamos un incremento en las consultas por contratos de alquiler. Entonces, como que en todas esas líneas estamos viendo un poco la problemática que se atraviesa en los distintos sectores de Río Cuarto, ¿no? De alguna manera has planteado cómo vamos a ir desarrollando la charla, ¿no? Punto por punto. Hiciste referencia recién al tema del financiamiento bancario. A ver, uno imagina, es decir, imagina y sabe que hoy empieza a crecer la mora en el ámbito bancario. ¿Qué puede hacer la Defensoría y por qué la gente recurre a la Defensoría? Bueno, yo siempre digo que suena contradictorio esto que voy a plantear, ¿no? Uno parte de la idea de que no está en el espíritu de nadie levantarse y decir tengo que ir a la Defensoría del Pueblo, porque bueno, en definitiva es el último lugar al que te queda por acudir para ver si podés encontrar una solución a problemas que se te plantean y que no se encuentran soluciones. Y desde ahí nosotros nos hemos puesto también los objetivos, que creo que va en línea con los objetivos que tuvieron todos los defensores que nos predecesieron, que
no está atado solamente a los roles que tenemos, sino también a empatizar, a poder contener, a poder escuchar y ver qué respuesta se le puede dar. Y desde ahí vamos participando o vamos planteándolo nosotros. Todos los casos que nosotros recibimos nos sirve para gestionar ese caso concreto, aunque no tengamos atribuciones específicas, pero también nos sirven para empezar y hacer estudios y planteos, como por ejemplo podría haber sido lo de las paradas seguras, o como por ejemplo el trabajo que después me gustaría comentarte, estamos planificando por el tema de ciberestafas. En todos los casos de refinanciación de deuda, todos los ciudadanos que llegan vienen con la vocación de que quieren pagar, pero que bueno, que se están empezando a ver desbordados por la situación, porque bueno, se les ha incrementado el monto de las deudas y se les vuelve difícil poder cumplir con los compromisos como corresponde. Nosotros lo que tratamos de hacer ahí es lo que tratamos de hacer en todas las demás intervenciones: mediar entre este deudor y la entidad financiera para ver si puede conseguir una refinanciación o una mejora en las tasas o algún plan que le permita cumplir con sus compromisos como tenía pensado en su momento. En un principio lo íbamos monitoreando porque en definitiva era un caso cada tanto. Hoy nos empieza a preocupar porque empiezan a reiterarse casos y ya casi que pasamos al caso diario. Eso es un termómetro. Uno piensa dos cuestiones con respecto a esto. Por un lado, hay un problema fundamental, que es la gente se financia con tarjeta de crédito, y la tarjeta de crédito es una bomba de tiempo. No, perdón. Y el otro tema es que muchas entidades crediticias de Río Cuarto, particularmente del ámbito privado, han reducido personal y por lo tanto a veces es difícil encontrar un interlocutor. Sí, mira, hay un caso paradigmático de una tarjeta de crédito puntual, por eso yo hablo de entidades financieras. Te diría que es una de las más grandes, más reconocidas, que hace un tiempo atrás vos ibas y estaba lleno de personal que te atendían y se acercaban y te convidaban con un caramelo y te invitaban gentilmente a sentarse y esperar, y los pagos eran rápidos y bueno, vos pasás hoy por ese mismo local los días 10 y ves la cola de gente renegando con 2 cajeros automáticos que cada tanto se rompen y que tienen que salir los chicos que están atendiendo y que y realmente soportar el mal humor que se va incrementando, porque eso uno lo va viendo y lo va notando y se va perdiendo en todas las líneas de servicio esta idea de instalar a cualquier precio la digitalidad, ¿no? Entonces todo, pásame un mail, pásame un WhatsApp, y falta el contacto humano. Físico. El cara a cara, que muchas veces ayuda a solucionar. Que es el que nosotros nos negamos a resignar en la Defensoría. Entonces lleva mucho esfuerzo, lleva obviamente que muchas más horas, mucho más recursos, pero bueno, vemos cómo cambian, cómo se entienden diferentes las cosas, cómo se pueden encaminar de manera distinta, y y en todo caso ya en la digitalidad uno que empieza a estar más habituado, más acostumbrado, sí lo maneja en forma diferente, pero nos pasa eso es un problema. Y en ese contexto, ¿las ciberestafas se están reproduciendo en Río Cuarto? Sí, nosotros estamos en un promedio de un caso 2 por día. Es una cuestión que nos preocupa, es mucho lo que... ¿Cuál es la metodología típica? Va cambiando, es tremendo cómo se va mutando. Una cuestión que analizamos la semana pasada era... había 143 casos, si mal no recuerdo, pero con cerca de 160 maniobras, porque por ahí en muchos casos había 3 tipos de modalidades diferentes en la misma persona. Entonces que te hackeaban la tarjeta, la cuenta y te sacaban un crédito. Entonces, qué sé yo, como que te entraban a robar tu casa, te roban además el auto que tenías afuera y no sé, y te llevaban el árbol. Entonces eso también lo vamos viendo, y acá lo que estamos trabajando es también en cambiar lo que denominamos la perspectiva de derecho con respecto a estas situaciones. Pareciera ser que está todo puesto en la responsabilidad de la víctima. Le dio la clave,
no estuvo atento, como si no hubiese nada para hacer. Desde las plataformas, desde las entidades financieras, desde el Estado con algún tipo de legislación y o controles de lugares que uno ve que son ámbitos donde estos delitos se cometen, como las unidades penitenciarias. Entonces, nos preocupa que la perspectiva de derecho esté solamente puesta en la responsabilidad de la víctima. Entonces, algunos casos los reconocen, otros no, vamos viendo, porque acá, fíjate que no pase nada. Y como nosotros decimos, decimos... la sensación es que uno, cuando es víctima de una ciberestafa, a ver, también tiene miedo de decirlo, a comentarlo, porque queda como un tonto. Y claro, nos ha pasado en los casos que nos pasa con algunos profesionales, que decía, ¿cómo puedo yo que caí? Y nosotros decimos, es más difícil zafar que caer, porque es tanta las oportunidades y la forma en que te acosan, que cualquiera termina cayendo, porque, digamos, estás atento a los llamados telefónicos, a los mensajes de WhatsApp, pero después entras en algunas páginas de redes sociales y te aparecen publicidades que realmente están muy bien hechas, y que entra cualquiera. Nosotros lo planteábamos ya hace un tiempo atrás, cuando había jugado la selección argentina una fecha de eliminatorias, que YPF, una petrolera tenía una publicidad que no recuerdo si regalaba pelotas o camisetas. Ese fin de semana fue el tendal, y cada tanto uno entra y ve promociones de vinos. No recuerdo el otro día que me comentaban, y claro, y uno ingresa y están muy bien planificadas. Entonces, nosotros ¿qué decimos? No puede ser que las redes sociales no tengan responsabilidad sobre esto que se publica en sus redes, que las entidades financieras no tengan responsabilidades sobre esto que pasa en sus lugares donde el cliente le dio la custodia de su dinero. No puede ser que no haya una legislación o un intento de legislar al respecto para ver. Estamos trabajando en esa línea nosotros para ver si podemos sumar esfuerzos, ¿no? Yo cuento dos experiencias. Por un lado, el tema de la publicidad falsa, es decir, te proponen comprar 2 pares de zapatillas de marca y después te mandan una que parecida, el nombre, y para de contar. Y el otro caso es de gente que directamente, te vende un producto y no aparece nunca ese producto. Tal cual. Y vuelvo a esto, porque lo que pasa es que vos te tenés que dar cuenta que si compraste una zapatilla que vale 100, sí. Pero hoy con las aperturas de importación y todo esto, está todo muy... Sí, se relativiza mucho. Claro, entonces no sabes cuándo estás comprando un precio razonable y cuándo no, porque la verdad, o con las promociones mismas. Entonces, nosotros creemos que hay que cambiar esta perspectiva, y hay que tratar de ver cómo se le puede proteger más al consumidor, porque la sensación de vulnerabilidad, de lo mal que llegan las personas que han sido estafadas, realmente es muy feo verlo. Es la sensación de ultrajo cuando te roban físicamente. Así que ahí estamos trabajando en ese tema que nos ocupa mucho. Te comento porque hoy se dio la casualidad que esta mañana estuvo Ricardo Muñoz, hijo, aquí también, que es alguien que desde el punto de vista del derecho se ha ocupado mucho del tema ciberestafa. ¿Están trabajando con el Ejecutivo? Sí, nosotros en líneas generales tratamos de trabajar con todos las instituciones que quieran trabajar con la Defensoría. Tenemos una muy buena relación con el Ejecutivo, sabiendo obviamente los roles que a cada uno le corresponde tener. No siempre es fácil, porque uno tiene un rol de ir a reclamar las cuestiones que el Ejecutivo no cumple, o aquellas situaciones donde el vecino se puede sentir vulnerado, pero se puede, la verdad estamos trabajando en forma mancomunada en los temas, y en línea general estamos encontrando respuesta a los reclamos que planteamos. Con respecto al doctor Muñoz, días atrás tuvimos un conversatorio en la Defensoría donde él fue parte, lo mismo que el padre Frega, porque nosotros estamos también empezando a analizar cómo se construye ciudadanía en la era digital. Acá ha habido un cambio de paradigma
que nos ha movilizado, que ha transformado realmente las relaciones sociales y económicas que históricamente conocíamos. Estamos en un nuevo escenario, yo siempre digo, cargado de oportunidades. Yo no soy crítico digamos, de los avances tecnológicos, pero sí creo que hay que tener una mirada crítica. Y una mirada crítica es decir, bueno, ¿dónde nos paramos frente a las amenazas que traen todas las oportunidades de la era digital? Y bueno, tuvimos la oportunidad de contar con el doctor Muñoz, que obviamente es muy valiosa su presencia, pues es un estudioso en estos temas, ¿no? Me quedan varios temas de los que mencionaste recién. El tema de transporte urbano. Ustedes hablan particularmente del tema de paradas seguras, pero bueno, hay también un estudio de la UTN que está hablando de la posibilidad de volver al sistema anterior o algo así. ¿Cómo lo están visualizando? ¿Y de qué se queja la gente? Bueno, nosotros empezamos con el trabajo de transporte urbano a partir de reclamos que empezaban a llegar a la Defensoría del Pueblo, que en líneas generales iban algunos vinculados a esto de las paradas, otros al tiempo en que tardaban los colectivos, digamos, un ciudadano para ir de Banda Norte al sanatorio privado tardaba 1 hora y media por el tema de los transbordos, 1 hora y media en ir y 1 hora y media en volver. Más algunos otros reclamos más que llegaron. A partir de ahí pensamos en armar un plan para estudiar la problemática del transporte en Río Cuarto, comprendiendo que cuando uno analiza el transporte tiene que hablar de la movilidad urbana, que ha habido un cambio también cultural muy fuerte, pronunciado también en la época de pandemia, pero que bueno, que es todo un desafío, porque en definitiva la sociedad se fue apropiando de otros medios de movilidad que le resultaron mucho más cómodos, y que bueno, un poco hecho que hayan ido abandonado el sistema de transporte de pasajeros, pero que es absolutamente necesario. Entonces bueno, acá se entran a cruzar un montón de variables y de factores para ver cómo uno puede hacer o cómo se trabaja para que el sistema sea de utilidad, sea accesible, sea seguro, sea lo más rápido posible, etcétera, etcétera. En todo ese contexto de estudio nosotros habíamos empezado con el análisis de las paradas, que esto no era por una cuestión caprichosa, ya lo explico, y después íbamos a seguir con el análisis de cómo percibían los usuarios al servicio, partiendo de algo que creo que es de público conocimiento. Hay un malestar, o el 70% de la población desaprueba el servicio, siendo que no lo usa, porque ha caído mucho el uso del servicio. Pero bueno, nosotros dijimos, hay que estudiar el comportamiento de quienes lo usan y el comportamiento de quienes no lo usan. Esta última parte nosotros por ahora la frenamos a la espera de que se discutan los cambios que se han propuesto en el Consejo Deliberante, si eso se aprueba, que se empiece a implementar el nuevo sistema, y después viremos para ver cómo está funcionando ese sistema. Entonces nos quedó el estudio de las paradas. Nosotros empezamos a hacer un relevamiento de las paradas troncales. Trabajamos creo que alrededor de 270, 280 paradas, o un número significativo. Un número significativo, representa más o menos el 25% del total de las paradas, en variables de accesibilidad, en variables de seguridad, en variables, ya me acordé el otro nombre, y presentamos en la mesa de seguridad la variable seguridad. Porque ¿qué veíamos? Que bueno, que las paradas no eran seguras. Coincidimos en esto, como decía, con el estudio que han hecho otros bloques bloques del Poder Legislativo. ¿Se producían hechos concretos? No tenemos nosotros que estén asociados hechos concretos a delitos. Digamos, claro. No, por lo menos en el estudio nuestro no hay una forma directa de asociarlos. Claro. Pero sí veíamos que no hay ningún elemento que le dé seguridad a quien está esperando el colectivo. Claro. Entonces, alguna vez se sucedió. Puede coincidir, pero lo importante que encontramos en la mesa de seguridad y en el Poder Ejecutivo, y como vuelvo a decir, en los bloques legislativos que trabajaron el tema,
es esta propuesta de implementar kits de seguridad, que nosotros creemos que si esto avanza va a ser muy bueno, porque son obviamente kits antivandálicos que van a permitir no solo mejorar la seguridad de la parada, sino que además va a mejorar la seguridad de esa cuadra, la seguridad de quien transita por esa cuadra, si hay un comercio, la seguridad de ese comercio, porque es un kit donde quien aprieta la alarma inmediatamente toma contacto con la central de monitoreo, se encienden, bueno, sistemas de cámaras, etcétera, etcétera. O sea que es algo realmente muy, muy novedoso. Vuelvo a lo que hablaba recién, son las cosas que uno tiene que aprovechar de los avances tecnológicos, porque son novedades, y a la vez nos venía a solucionar otro problema que sí detectábamos en este estudio, que muchas de las paradas no están identificadas. Entonces esto también genera un problema, porque la gente no sabe dónde tiene que esperar el colectivo, o muchas veces están autos parados porque no saben que son paradas de colectivos. Sí. Entonces, en los barrios pasa muchísimo. Efectivamente. Eso, sí. Y esto nosotros lo detectamos en las líneas troncales. Imaginemos, ¿no?, en los ramales, cuál es la situación de la parada, que hay un número mucho más significativo de paradas. Lo último, porque se me está acabando el tiempo y te pido que en la medida de lo posible seas breve. Me decías recién que también la gente ha empezado a llegar a la Defensoría del Pueblo por cuestiones vinculadas a la falta de asistencia al tema de salud. ¿Hasta qué punto pueden hacer algo ustedes en temas que no sean vinculados con la municipalidad? Nosotros lo que tratamos de hacer al principio es de acompañarlas en el reclamo a la obra social o a la prepaga o incluso al hospital, que son las mayores líneas de reclamos que recibimos. Si no tenemos respuestas ahí, les recomendamos que ellos sigan, como nos ha pedido la Superintendencia de Salud, el camino administrativo, y el reclamo lo hagan ellos vía mail. Nosotros asistimos ahí para que ellos lo puedan realizar, y una vez que ellos hacen el reclamo, ya si no tienen respuesta, entonces nosotros optamos o elegimos ahí reclamar también nosotros a la superintendencia, ya diciéndole: ustedes nos dicen que el ciudadano haga esto, pero no le están dando respuesta, e incluso elevamos nota a la Defensoría de la Nación cuando se terminó, si se quiere, el circuito administrativo, por así llamarlo. Este es un poco el camino que nosotros estamos transitando en líneas generales. Por suerte obtenemos respuestas, así que eso también nos da tranquilidad. Mismo con el PAMI obtenemos respuestas, por ahí se dilatan un poquito los tiempos en función de lo que uno gustaría, pero tengo que reconocer que en líneas generales se atienden los reclamos que van desde la Defensoría, así que bueno. Para no particularizar, si lo querés hacer no hay ningún problema, pero para no particularizar te pregunto, en términos generales, la mayor cantidad de las quejas están vinculadas a las obras sociales del Estado o que nuclean a trabajadores del Estado, a las obras sociales sindicales o a las prepagas. Yo me atrevería a decirte, no lo tengo estudiado. Por lo que uno va viendo, me atrevería a decirte que es un tercio, un tercio y un tercio. Se distribuye y vemos que no es potestad de ninguna. Sí lo notamos, que hay una línea, una característica común. Todos aquellos tratamientos que tienden a ser crónicos o más caros son los que más problemas tenemos. La última, alguien habló, recién lo mencionaste, a la Defensoría del Pueblo de la Nación. ¿No se habla nada de que hay que cubrir el cargo? Nosotros tuvimos una reunión de defensores en Santiago del Estero hará un tiempo atrás, pasa tan rápido el tiempo, creo que fue en julio, los primeros días de julio, mejor dicho. Y había una expectativa, como que había avanzado en una comisión el posible nombramiento del defensor, y la verdad que somos muy escépticos, y de un puesto tan importante que no se nombre, e incluso nos preocupa porque también ahora concluye el mandato de la Defensoría de Niños y Adolescentes. Entonces también tenemos alguna preocupación de que no pase lo mismo que con la Defensoría del Pueblo de la Nación. Ahí hemos logrado que por lo menos siga funcionando con un responsable directo, pero bueno, eso también es otra preocupación. Ojalá se resuelva, porque el valor de las defensorías es realmente muy, muy significativo,
y lo vivencian a aquellos que necesitan recurrir a ellas, ¿no? Uh-huh. Daniel Frangieh, defensor del pueblo de la ciudad de Río Cuarto, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta edición de Historias del Presente. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme compartir con su audiencia todo lo que hacemos con la Defensoría y, como decimos, aquellos que sientan que no pueden resolver o que están siendo víctimas de una vulneración de derechos, que se lleguen.